Bien. Otro tema muy importante con respecto a distinguir los tres tipos de organizaciones y que me dejan entender la lógica de acción de cada una de ellas. Primero vamos a ver las características distintivas y particulares de las empresas. Primero, que persiguen el ánimo de lucro, es decir, están orientadas a obtener una retribución económica, mientras que las otras dos organizaciones no. Por otro lado, asumen un riesgo, es decir, se inician en un mercado para obtener una retribución económica, pero asume riesgos porque el contexto donde se va a generar o se va a originar la empresa tiene altos grados de incertidumbre. Aun cuando yo pueda hacer una investigación, pueden ocurrir distintos hechos económicos que pongan en riesgo este emprendimiento particular que es generar una empresa. Por otro lado, se rigen por una filosofía de negocios, es decir, todas las acciones que llevan adelante las empresas están orientadas al propósito principal, que entre tantos es obtener una ganancia. Pero lo que dice este principio de filosofía de negocios es que no se puede actuar en contra quizás de este ordenamiento que existe en la sociedad para obtener un lucro o para obtener ganancias. Si bien siempre tengo que decidir en base a la búsqueda de utilidades, también tengo que tener una responsabilidad social empresaria, ¿sí? Eso significa tener ciertos valores éticos y morales dentro de la sociedad donde estoy actuando. El cuarto tiene que ver con que son evaluadas contablemente. Obviamente llevan un registro contable y económico de su actividad mercantil, pero por otro lado es la única organización que tiene un valor en sí mismo, que representa un activo en sí mismo. Esto significa que quizás una empresa de manera completa, con los recursos tangibles y los intangibles como la marca, se puede llegar a vender, mientras que la organización de la sociedad civil no puede... No se puede llegar a vender en un mercado, y tampoco las organizaciones estatales, obviamente. El quinto tiene que ver con que deben ser registradas, es decir, deben ser reconocidas ante organismos estatales como empresas y con el tipo de empresa que quieran dar inicio. Esto es, obviamente, para que la organización estatal lleve un control y las regule según su actividad, y por otro lado también para ser reconocidas por otras empresas con una figura jurídica en particular. El último tiene que ver con que están regidas por el derecho privado. ¿Por qué? Porque son un grupo de particulares o un particular el que da inicio a esta organización. Entonces, va a estar regida por el derecho privado. Obviamente, una de las leyes que lo va a atravesar tiene que ver con las entidades comerciales. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, podemos decir como características distintivas, primero, que actúan en un espacio público pero que no es estatal. Eso significa que atiende necesidades o carencias del ámbito público, es decir, de la sociedad, pero que no pertenecen al Estado, porque se rigen por el derecho privado también. Son un grupo de particulares que dan inicio a una organización, no son organizaciones estatales. También representan a un conjunto, como decíamos antes, representan a un conjunto de la sociedad en una temática en particular. No son lucrativas, no persiguen el ánimo de lucro ni esperan una retribución económica a modo de ganancia, aún aquellas que, por ejemplo, vendan en un mercado, como son las cooperativas. El ingreso que tienen las cooperativas de trabajo son repartidas de manera igualitaria entre todos los socios, y ese concepto de ingreso se llama retorno y no ganancia. La adhesión es voluntaria, es decir, tengo la libre afiliación a esa organización estatal si es que quiero participar de ella. Son autogobernadas, es decir, van a tener un órgano de gobierno que van a tomar las distintas decisiones dentro de esa estructura. Por ende, son organizaciones que están estructuradas porque tienen una formalidad en su estructura. Se tiene que establecer cuáles son los roles a cumplir dentro de la organización y cuáles son las responsabilidades de esos roles. Siempre va a tener una razón de ser social,
y esa razón de ser social no necesariamente tiene que estar vinculado a lo político o a lo religioso. Y por último, tienen distintos tipos de alcances, pueden ser territoriales, nacionales o internacionales. En el caso de las organizaciones estatales, ¿cuáles son las características distintivas que me dejan entender por qué una organización estatal no es igual a una organización social o una organización privada? Obviamente el objetivo que persiguen estas organizaciones tienen que ver con el rol instrumental o la función que se establece para ellas en base a la parte institucional del Estado que materializan. Bien, y además este objetivo tiene que ver con toda la sociedad donde tienen incidencia. Por otro lado, también hablamos sobre la jurisdicción y la delimitación del territorio político y administrativo, es decir, el alcance de sus acciones va a tener que ver con una delimitación jurídica que se da de manera política y administrativa. Las decisiones que se tomen en un municipio no pueden intervenir o tener incidencia en las decisiones que toman en otro municipio. Por otro lado, los recursos que manejan las organizaciones estatales son cosa pública, no son recursos privados como las empresas o las organizaciones sociales, son recursos financieros y patrimoniales que pertenecen a toda la sociedad. Por otro lado, dice, las organizaciones estatales tienen un poder extroverso, es decir, que las acciones que llevan adelante tienen que ver con todas las organizaciones y la sociedad donde está inserta y donde tiene incumbencia. Pero también, si hace cumplir una normativa, también esa normativa, si cabe, tiene que cumplirla ella misma. Entonces dábamos el ejemplo del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias lo hace cumplir a todas las organizaciones y a toda la sociedad que deba pagar impuesto a las ganancias. Ahora, internamente, si existen empleados o profesionales que deban pagar el impuesto a las ganancias, también los integrantes de esa propia organización que hace cumplir a los demás lo debe cumplir. Bien, por otro lado, tenemos la autonomía relativa de las organizaciones estatales. Y esto tiene que ver con la interdependencia que existe entre las organizaciones. La autonomía es relativa porque las decisiones que tomen siempre va a estar vinculado con un nivel jerárquico superior o el nivel presupuestario o la funcionalidad que llevan adelante, ¿sí? En el caso de las organizaciones estatales cumple un rol instrumental porque decíamos que materializa directamente al Estado como institución y además un rol de custodio institucional porque representa y media entre la institución y la sociedad que debe cumplirlo. Y por último, son reguladas por el derecho público, porque el derecho público tiene esta normativa o estas pautas racionales, establecidas de manera racional, que son impersonal. ¿Cómo es el sistema abierto de una empresa? Acá pueden tener vinculaciones con otras empresas como competencia, como proveedores, con organizaciones estatales, con aquellos que representan derechos como los sindicatos o con organizaciones que dan apoyo a las empresas, que financian las empresas. Con el caso de las organizaciones estatales que regulan y controlan su propia actividad empresarial o económica. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, se vinculan con organizaciones estatales cuando éstas las subsidian o cuando actúan como clientes o como usuarios de los bienes o servicios que ofrecen las organizaciones sociales. Y otro tema muy importante es que este tipo de organización social ejerce presión y pone en agenda las carencias y las necesidades de la sociedad en la que interviene a las organizaciones estatales para que ellos tomen acción sobre esas problemáticas. Con las empresas pueden actuar como competidoras o, como decíamos antes,
puede ser que representen derechos o que obtengan financiamiento. La relación entre organizaciones sociales y otras organizaciones implica que se puedan generar distintas redes que son formas, un espacio de asociación entre organizaciones sociales donde se persiga un mismo objetivo, se compartan recursos o se ejerza una mayor presión. En el caso de las organizaciones estatales, el contexto inmediato o ambiente de tarea, ahí va a desplegar su rol instrumental del Estado, es decir, que va a ejercer control o regulación con las otras organizaciones, consigo misma, y también se puede llegar a vincular de otras maneras, como mencionamos anteriormente, con las empresas y con las organizaciones de la sociedad civil. También, obviamente, las organizaciones estatales van a mediar entre las empresas y las organizaciones estatales, por ejemplo, ¿sí? Cuando se quiera hacer una mejora en los derechos de los trabajadores, media para lograr ciertos cambios en las paritarias de los trabajadores, en las condiciones generales de los trabajadores. En el caso del sistema abierto, el contexto inmediato de la empresa va a estar obviamente muy influenciada por la institución económica, porque en la institución económica veíamos los distintos hechos, fenómenos, variables macrocontextuales, reglas del mercado, de todo lo que tenga que ver con el desarrollo económico. Por ende, todo eso que ocurre como variable abstracta tiene incidencia en la empresa y en su accionar. Obviamente otra institución importante es la institución legal, porque la empresa va a obtener todo el marco normativo y jurídico legal que le permita funcionar como tal, como empresa. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, la principal institución que la atraviesa es la institución social, porque la institución social me refleja la evolución, los avances, los conflictos, las necesidades que presenta la sociedad en un momento. Por ende, la organización de la sociedad civil toma esas problemáticas, esos fenómenos, para poder abordarlos y darle una solución hasta que el Estado se haga eco de esa problemática. En el caso de las organizaciones estatales, como ya explicamos al inicio de la clase, el contexto mediato va a estar establecido por la institución social, la institución económica, la institución política que el mismo Estado como estructura institucional representa. Acá podemos ver ejemplos de tipos de organizaciones. Si estuviéramos hablando de tipos de empresas, podríamos clasificarlas según el sector, según el tamaño, según la actividad o según el origen del capital, ¿no? Entre muchos criterios que se pueden utilizar para la clasificación. Nosotros hicimos particular enfoque en las empresas clasificadas según el tamaño, que es la dotación y la facturación, para poder abordar el tipo de empresa tan significativo en nuestro país, que son las pymes. En el caso de los tipos de organizaciones de la sociedad civil, vimos que se pueden clasificar según el origen de la organización estatal y el alcance de sus actividades. También lo pudimos clasificar según las autoras en base a la actividad que llevan adelante y el propósito que persiguen. Y por último, nosotros les ofrecimos una tercera clasificación que tenía que ver con el tipo de figura jurídica que podía llegar a tomar la organización de la sociedad civil. En el caso de las organizaciones estatales, los tipos de organizaciones pueden ser clasificados según el alcance o jurisdicción en nacional, provincial y municipal, según el nivel de descentralización. Son organismos centralizados o dependencias de organizaciones estatales, o según las funciones o actividades que desarrollan. Bien, particularmente nosotros nos vamos a focalizar en esta clasificación de empresas que son las pymes, que nosotros
así de manera general lo que podemos decir es que obviamente está compuesto por los mismos elementos internos que cualquier empresa, pero que esos elementos internos tenían ciertas características particulares. También decíamos que las pymes suelen generarse por una necesidad, cuando una persona necesita retomar una actividad económica, por herencia, cuando esa pyme fue conformada por quizás algún miembro de la familia y luego a manera sucesoria siguen los herederos. También por una necesidad mutua, cuando uno tiene un conocimiento, por ejemplo, tiene un recurso intangible como es el conocimiento o la formación en un aspecto de producción, por decir un ejemplo entre muchos, y otra persona no tiene el conocimiento, pero sí tiene los recursos económicos para dar inicio a esa actividad. Entonces, el nacimiento de la pyme tiene que ver por una necesidad mutua. El último motivo por el que se puede generar una pyme es por innovación, ¿sí? Por una idea creativa que le da inicio a la actividad económica. Más allá de las particularidades de cada uno de los elementos internos, hay que destacar la relevancia que tiene en el desarrollo económico nacional las pymes, porque representan alrededor de un 90% o más del aporte que se hace al Producto Bruto Interno de la Nación. Por otro lado, ocupan el 70% del empleo en la Argentina. Entonces, en base a esto, nosotros podemos ver cuál es el aporte de las pymes al desarrollo económico y social dentro de los territorios. Por otro lado, sí debemos entender esta forma particular de empresa para ver qué elementos administrativos o de qué manera se lleva adelante una gestión eficiente en este tipo de empresas, entendiendo esas particularidades. Por último, también es necesario entender la figura de pyme para entender también cuáles son las leyes, cuáles son los beneficios que yo puedo llegar a obtener, ¿sí? Por eso mencionamos que existe una ley que es para el incentivo de la producción de las pymes. Entonces, si soy reconocida como pyme ante los organismos estatales, probablemente pueda servirme de esos beneficios que ofrecen estos programas. Y algo relevante también tiene que ver con para ser determinado pyme necesitamos analizar un criterio cuantitativo que tiene que ver con la cantidad de personal que es parte de la empresa y por otro lado el nivel de facturación que tienen las pymes. ¿Sí? Y en cuanto al criterio cualitativo, significa que no tenga control o participación en su capital constitutivo otra empresa, otra gran empresa. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, nosotros en realidad pudimos ver cuáles eran las actividades que llevaban adelante, cuál era el origen por el que se iniciaban estas organizaciones y en este caso hicimos mención a la figura jurídica que pueden tomar. Podemos encontrar asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, obras sociales, cooperativas y sindicatos. En el caso de las asociaciones civiles podemos encontrar una variedad muy heterogénea y muy amplia de ejemplos de asociaciones civiles. Por eso decíamos que un comedor comunitario puede ser una asociación civil, una biblioteca popular, un centro artístico o cultural, una sociedad de fomento, un centro de jubilados. Todo eso pueden ser asociaciones civiles y podemos encontrar más. En el caso de ejemplos de organizaciones del Estado, podemos encontrar municipios, ministerios, organismos de contralor, como la FIP, también podría clasificarse como el ministerio, otros ministerios de economía, de trabajo, ¿sí? Y organismos de recaudación y control como ARBA. Estas clasificaciones, obviamente, dependiendo del criterio que esté analizando, voy a poder ver a la misma organización
con distintas aristas. Hasta acá llega el repaso de la unidad número 2, que vimos el Estado como institución, los tres tipos de organizaciones: organización estatal, organización de la sociedad civil y organizaciones privadas, que son las empresas. Recordemos que este video tiene un carácter de resumir y de poder ver de manera general todos los temas que vimos en la unidad número 2. Obviamente este video no pretende suplir ninguna clase ni ningún encuentro de tutoría donde ustedes pueden despejar sus dudas. Muchísimas gracias por su tiempo.